Paola toca el violín. Qué divino, ¿no? Quisimos conseguir un violín, le pedimos a Jonathan en la producción, no lo conseguimos. Le encanta viajar, tiene una hija Coti divina, madre espectacular, y es compliance officer del clase tercial y ayuda al grupo en todo lo que tiene que ver con política de interés, su programa de compliance. Vamos a hablar un poquito de eso. Y también lo tenemos a Juan Lafitte, yo le digo Juancito Lafitte, Juan Bautista Lafitte, que es director de Shell. Pasó por todas las petroleras, trabajó en eso, trabajó en YPF, ahora trabaja en Shell, como que está haciendo el recorrido del Monopoly, Juancito, y él es como muy particular. ¿Viste esas personas que hacen un asado y compra el pan en un lugar, la carne en otro? Y él va recorriendo toda la ciudad para poder lograr ese asado porque es perfeccionista. Entonces sabe que lo bueno está en ese lugar, lo mejor está en el otro, y él va conformando ese asado que es muy buen asador, pero además de ser muy buen asador, y ahora de hacer una gran música, son personas que saben mucho de compliance y tienen mucho para contarnos. Y el objetivo, en función de lo que me dijeron en el break, es que hablemos del código de ética y cómo difundir enfocado en cómo las pymes pueden hacerlo. Me mira Roberto, asiente, me lo pidió Roberto, viste, Roberto me pide todo. Entonces, vamos a arrancar por ahí. Paola y Juan. Hablamos de riesgos. En función de los riesgos, vamos a establecer nuestro código. ¿Cómo arrancamos para tener algo que se llama código de ética? Bueno, buen día primero. En principio yo lo que creo, como habían dicho anteriormente, con el compromiso de la alta dirección, en este caso pensando en una pyme, puede ser el dueño o el órgano de administración de esa pyme, lo primero que hay que hacer es establecer los valores, ¿no? La idea de implementar un código creo que es cómo nosotros nos vamos a conducir en los negocios. Lo más importante es el negocio en definitiva. Y es plantear, elegir qué lineamientos van a seguir, qué valores van a seguir, digamos, para poder conducir ese negocio. Creo que ese es el primer punto para poder plasmar en el código de ética, ¿no? En un código de ética vamos a establecer qué principios vamos a tener, a quién va a ser aplicable ese código y establecer estos valores van a ser fundamentales, no sé, por ejemplo, honestidad, profesionalismo, los valores que nos van a innovación tecnológica, que van a representarnos a nosotros como compañía. Creo que eso es fundamental y bueno, a quién va alcanzado el código de ética, la idea es que en principio es interno, es para todo lo que es el directorio, todos los empleados que van a operar, por eso los empleados tienen que saber bien cuáles son esos valores y después, una vez que está aprobado y difundido, que eso lo vamos a ver en breve, va a ser aplicable a los terceros con los que nosotros los contratamos, digamos, ya sean proveedores, clientes, etc. No sé si querés. Voy a hacer una interrupción, un segundo. Silvia, ¿tengo una agenda más? Bien. ¿Quién me dice cuál sería la manera ideal para definir los valores en una organización? Por una agenda. Voy a sortear una agenda. El que me diga él o la que me diga la respuesta correcta, ¿cómo hacemos para elegir? Yo llego a compañías a hacer un informe de diagnóstico y dicen, tengo 74 valores, 7, 2, 14. ¿Cuál es la mejor manera para definir los valores de un código de ética? Por una agenda. Mirá. Chan, chan, chan. Gracias. ¿Quién lo dice? Diga. ¿Está muy bien? Puede ser, no es lo que estoy buscando. Agustina. Está muy bien, pero estoy pensando más en el cómo. ¿Cómo lo hago? Usando los valores de la compañía. ¿Cómo? Usando los valores de la compañía. Pero no están todavía. ¿Cómo los defino? Consultándole al personal. Qué lindo lo que dijiste. Voy a bajar para felicitarte. Te doy un fuerte aplauso. Me encantó lo que dijiste. Me encantó. Porque solemos ver que bien abogadas, abogados, redactan el código y dicen, en la empresa de Paola, los valores son transparencia, integridad, honestidad, responsabilidad, derechos humanos, ¿quién era? Derechos humanos y... Digo, entonces redactan el código de la PYME y se dicen, che, el abogado ya mandó el código, ¿eh? Estos son nuestros valores, viejo. Necesitamos saber qué valores nosotros reflejamos en esa organización y por eso la respuesta al mentímetro de recién era el trabajo interdisciplinario, juntarse con las personas, hacer un taller. ¿Qué valores creen que nos representan en tal empresa? Y a partir de ahí definimos esos valores, como decía recién Pau, y empezamos a construir ese código. Valores. En ese trabajo interdisciplinario, Juan,
¿Qué cosas no le pueden faltar a un código? ¿O qué tendrían que tener? Antes que nada quería agregar algo sobre lo que venía hablando Paola, tratando de aterrizar esto a la realidad de las pymes y no voy a hablar de cómo construir un código porque a mí, en mi experiencia profesional por lo menos, siempre el código me lo mandaban, ¿no? Me decían, tenés que implementar esto. Un poco, alguien lo escribió, pero en el fondo creo que, y lo veo mucho con la gente que ingresa a la empresa, que dice, yo quiero trabajar acá porque me identifico con los valores que tiene la empresa. ¿Sí? Pero yendo y tratando de bajarlo al nivel de los proveedores y de los socios que tiene la empresa multinacional, lo que yo siempre traté de hacer es bajarlo y aplicarlo a la realidad que me tocaba. Y por más que tenía no solo el código estandarizado, el curso también tenía el curso estandarizado, trataba de buscar qué parte de ese curso le interesaba al que estaba del otro lado, ¿sí? Y por eso he tenido conversaciones bastante fructíferas con distribuidores hablando de temas de defensa de la competencia, ¿sí? Cuando hace muchos años alguien venía y les decía, tengo que hablar de defensa de la competencia, y un distribuidor de lubricantes me decía, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? Entonces, en esa realidad es donde siempre nos toca un poco hacer de punta de lanza y empezar con ese diálogo y con ese compartir y empezar a tratar de educar o de concientizar a las otras empresas en cosas que normalmente no aparecían en la agenda, que era un poco también lo que estuvieron hablando en los paneles anteriores. Hay cosas de la agenda de compliance que viene desde hace mucho, antes nadie hablaba, ahora hay muchos más temas que están en el código de conducta. Siendo ahora tu pregunta, yo arranqué con temas de anticorrupción, temas de defensa de la competencia, apareció después protección de datos, hoy aparecen temas vinculados con diversidad e inclusión, hay un montón de temas que van apareciendo en esta agenda dinámica y en esto de no sirve tener un código, lo saco de otro lado y lo implemento a ciegas. Sí, para mí fue un desafío en estos escenarios donde tenía que venir con la política de la multinacional y de repente tenía un auditorio que tenía una realidad distinta y tenía que adaptarme y empezar a buscar en dónde podíamos conversar y qué podíamos aprender el uno del otro. Eso es un poco. Ok, o sea, ajustar ese programa a la realidad donde te tocaba aplicarlo. Juan mencionó temas de anticorrupción. Son muchos temas, porque parece que compliance es solo anticorrupción a veces, pero compliance cada vez es más grande. Porque no sé, compliance, anticorrupción, dijo Juan, defensa de la competencia, diversidad, datos, después tenemos sanciones. Y así cada vez más vamos incluyendo, y eso está dentro del compliance. Y bueno, depende de la organización, cómo se estructure, pero yendo a las pymes nuevamente, Pau, de estos temas, más allá del análisis de riesgo que sea en cada compañía en particular, ¿cuáles crees que son los temas que no podrían faltar en ese código que redacten? Para mí, pensando en una pyme y en la actividad propia, digamos, que tienen acá, que sería también, aparte de lo que mencionó Juan, es la confidencialidad, que es fundamental plasmar, digamos, tanto de los proveedores como nosotros o los clientes o nuestra propia información, que esta debe ser confidencial. También el tema de la propiedad intelectual me parece fundamental porque también hay mucha propiedad, tanto intelectual y uso de activos internos, cómo lo van a usar los empleados frente a otros. Obviamente el conflicto de intereses también son temas, esos son temas centrales en un código, ¿no? Pero para no irme en que quede en frases sueltas, digamos, por ejemplo, conflicto de intereses. Cuando nosotros hicimos la matriz de riesgo y verificamos que, no sé, podemos tener familiares o que tenemos dentro de una empresa que nosotros queremos ser proveedor, un familiar, bueno, tomar medidas específicas
Es decir, bueno, si va a haber un familiar, voy a llevar un empleado, por ejemplo, en mi política pongo yo otro empleado para que haga de parte imparcial en la negociación, porque no quiere decir que, digamos, yo no pueda negociar si en la otra empresa trabaja un familiar. Lo mismo con, por ejemplo, lo que habló en el panel anterior, en los primeros dos paneles, el tema de los funcionarios públicos, ¿no? Es esta actividad, resulta que se trata bastante con la provincia y demás. Entonces, está bien, yo puedo tener, no implica que yo no puedo tener una reunión con funcionarios. Si yo voy a poner dentro de mi código cómo me voy a manejar, por ejemplo, si tengo una reunión con un funcionario público, pongo en mi código que va a haber mínimo 2 empleados, que voy a dejar asentado que ese día se tuvo esa reunión, a tal hora, qué se trató, a qué hora terminó la reunión, lo dejo asentado internamente en mi compañía. Y eso, ponerlo en el código, a vos te permite tener seguridad y darle seguridad a tu proveedor de que vos haces un control de compliance. Entonces estas políticas resultan fundamentales y bajándolo a la pyme, digo, esto es algo que lo puede hacer porque tranquilamente lo puede hacer la persona que tuvo la reunión y invita a otro empleado y le dice, bueno, hoy tenemos la reunión en tal lugar y listo. Y no es algo complejo ni económicamente imposible para la compañía. Son pequeñas cosas en base a estos riesgos que mencionaron en el panel anterior que generan alto impacto, en donde nos tenemos que hacer foco. Si tratamos mucho con funcionarios, por ejemplo, o si tenemos familiares que se da mucho, por lo que veo, o ingenieros propios que trabajan con nosotros, dan una actividad a otro proveedor, que tal vez es proveedor nuestro, preguntarle al empleado y tener ese conocimiento, hacer ese pequeño control, es lo que nos va a generar, digamos, y plasmarlo en el código de ética, más seguridad, y también le va a dar a nuestros proveedores, a los grandes proveedores, seguridad de que nosotros hacemos esos controles y los tenemos en papel y se los podemos mostrar. No sé si algo más puedo agregar. Entonces, voy a ver si entendí. Digo, hice los riesgos, identifiqué esos riesgos. A partir de esos riesgos puse los temas. Si yo soy una empresa que importa y exporta todo el tiempo, mi riesgo está en aduana en algún punto. Entonces, mi código va a hablar sobre eso, mi matriz también, ese tema tiene que estar en la interacción con el sector público. Y ella explicó un poco interacción con el sector público. Ahora, pienso en esto, me digo, ¿cuántas páginas tiene que tener un código de ética? Porque nos pasa que vamos a algún lugar y me toca en ese código, tiene 75 páginas el código de ética. ¿Quién lee un código de 75 páginas? El objetivo fundamental del código es que las personas lo lean. Entonces nos suele pasar que vemos un código con mucha extensión o que tiene un vocabulario escrito exclusivamente por abogados y abogadas que hablamos raro los abogados, ¿vieron? No habrá expectativa de privacidad alguna conforme lo expuesto un Supra 2.3. ¿What? Entonces, algo corto, entendible, que llegue a las personas. Y pienso en Shell, para que Juan nos cuente. Shell es el primer código de ética que yo vi en donde podés escanear tu teléfono con el código QR que hicimos con Mentimeter y te aparece un video del CEO de Shell hablando. ¿Cómo es eso, Juan? Bueno, eso viene de la mano de otro de los temas que estuvieron hablando en los paneles anteriores, donde realmente el mensaje tiene que bajar de arriba, ¿sí? Y eso, por lo menos, yo lo he visto mucho y es clave para que esto sea efectivo, porque más allá de escribir o no un código de 75, 50 o 10 páginas, lo que tiene que ver la gente es que ese código es real y se cumple y lo cumplen a todos los niveles, ¿sí? Y por eso me quedaron dando vueltas algunas preguntas que aparecieron en otros paneles donde decían, bueno, en realidad la gente lo ve como en realidad es un problema de la compañía, ¿sí? Hay un tema de corrupción y el problema es de la compañía, no es del empleado, ¿no? Lamentablemente me ha tocado intervenir en investigaciones donde las consecuencias para el empleado quizás no va a ir a la cárcel, ¿sí? Pero se quedó sin trabajo, ¿sí? Hay personas que se quedan sin trabajo por no cumplir esto, ¿sí? Y por eso es fundamental la confianza que genere tanto el canal de denuncias como la interacción, y es algo en lo que personalmente trato de enfocar mucho en las capacitaciones. ¿Sí? Levanten la mano. Acá no pretendemos expertos en compliance, yo tampoco soy experto en compliance. Lo que sí fomento mucho es que pregunten, que todas esas consultas y todas esas zonas grises que aparecen cuando uno empieza a escuchar un curso, que por ahí al principio dice, no, esto no me toca a mí,
después en algún punto aparecen esas zonas grises en el día a día que generan preguntas, hagan las consultas y documenten todo eso. Eso es parte de aterrizar y de vivir, de cómo ese código que está escrito toma vida en la práctica, ¿sí? Y ese es el diálogo que hay que, los espacios que hay que generar en el ámbito de cada uno, creo yo. Ok. Vuelve a mencionar el tema de sanciones y te miro a vos directamente, que cuando estábamos en el break dijiste, quiero hablar de las sanciones. ¿Qué es lo que querés hablar de las sanciones? No, en particular, hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. ¿Tu nombre? Victoria. ¿De dónde sos, Victoria? Soy de acá en Neuquén, estoy trabajando actualmente asesorando una cooperativa de asociados justamente en este programa de transparencia y la posibilidad de redactar este código de conducta. Me quedé con lo que decía Corina anteriormente del tema de las sanciones y de que somos hijos del rigor y por supuesto, si bien tenemos un código y podemos difundirlo y capacitar a la gente y demás, necesitamos alguna otra herramienta para el después, en el caso de que nos encontremos con incumplimiento o con faltas éticas. Entonces mi consulta iba a qué tipo de sanciones, porque se lo comentaba recién a Paola, los códigos normalmente que tenemos a la vista son bastante amplios en este punto en particular respecto de sanciones. Y a la hora de aplicarlas, es como que por ahí me quedan dudas sobre qué tipo de sanciones específicamente o qué herramientas podemos aplicar con el conflicto que tenga cada estructura, ¿no? El sindicato, el tema de los distintos actores que participan en la estructura, bueno, viendo esta complejidad, ¿no? Bien. Ahora, Juan. Bueno, como recién decía acá Leo, el código no puede tener 1000 páginas porque no es la idea, ¿no? Pero sí, en mi punto de vista, el código va a establecer las reglas de conducta, como dijimos, recapitulando un poco, vamos a poner los valores, a quién está cansado, un montón de cuestiones, cómo nos manejamos en redes sociales, también que no quería dejar de mencionar eso porque hoy es un punto para poner en el código, cuando está la compañía como cara, digamos, del empleado que está tomando. Y bueno, conflicto de intereses, anticorrupción y demás. Yo creo que en el punto de sanciones puede ser amplio, ¿no? Obviamente porque esto no es algo que uno va, lo lee en el código y dice, bueno, listo, por tal conducta, tal sanción, listo, te sanciono. No, tiene que haber un análisis previo de la conducta de la persona y tiene que haber un grupo de personas multidisciplinario, digamos, que evalúe la situación. Yo, en principio, creo que podemos establecer sanciones básicas. Primero el código es obligatorio. La idea es que lo lean, se capaciten, dar charlas, generar cultura de compliance dentro de la empresa y si se viola alguna de las situaciones, poner ejemplos. No va a ser lo mismo cuando, por ejemplo, vos pones regla de conducta, está prohibido fumar dentro de la empresa y encontrás a alguien fumando, no va a ser el mismo impacto que, digamos, alguien que trata de dar una coima o demás. También ahí tenés implicancias legales, pero por ejemplo, en sanciones yo pondría básicamente, por ejemplo, puede ser un apercibimiento por incumplimiento, puede resultar, como dijo Juan, en el despido de la persona si el comité analiza, pero no es que yo agarro el código y le aplico inmediatamente una sanción. Así que bueno, en definitiva, creo que depende mucho de la compañía, quiénes son los actores. Por ejemplo, si yo tengo una reunión con, no sé, un funcionario o en el caso de la cooperativa o con un proveedor y le trato de dar un regalo cuando yo pongo dentro de mi código la política de regalos y que se suele poner generalmente, en mi experiencia, $200 para abajo, como decir, bueno, si viene Navidad y mandan unos pan dulces y demás, no pasa nada, pero si te quieren regalar un viaje a Cancún, estamos hablando de otro tema. Entonces, si vos actúas así, yo creo que el comité debería decidir, bueno, una posible sanción y demás, y también hay implicancias legales en algunas actitudes como pueden ser corrupción, coimas y demás. No sé si quieren ampliar algo. Sí, lo que veo difícil es que el código tenga una tablita de sanciones. Lo que sí me ha pasado es, y para sacar un poco los casos de corrupción y poner algo más cotidiano como situaciones de conflicto de interés no declarados,
¿sí? Donde se hace una investigación, se acredita que hay una situación de conflicto de interés, no se declaró y hay una serie de agravantes o particularidades. Me ha pasado donde viene el gerente, que es el supervisor de la persona involucrada, y me dice, ¿qué sanción le aplico? Y mi respuesta es, yo no te voy a decir qué sanción vas a aplicar, ¿sí? Lo que yo te puedo decir, porque además tiene otra dimensión desde el punto de vista del derecho laboral, ¿sí? Tengo que seguir, para que, supongamos, el tema de las sanciones, con un empleado tiene que cumplir con ciertos parámetros para no ser una violación de la compañía a las normas de derecho laboral. Pero sacando eso un poco al costado, en definitiva, lo que está en juego acá es la confianza, ¿sí? Si un empleado que no declara un conflicto de interés, ese hecho a vos como supervisor te hizo perder la confianza, para mí no hay mucha solución, ¿sí? Hay otras situaciones donde realmente el apercibimiento u otro tipo de sanciones menos graves funcionan. La realidad es que en algún punto, así como el código busca y necesitamos que el código genere confianza, esto es un camino de ida y vuelta, ¿sí? Entonces, estas situaciones que se dan, rompió o no la confianza y eso permite o no permite que esa persona siga en la empresa. Ese es un poco Bien, entonces, respondiendo a la pregunta, ley de contrato de trabajo, en algún punto que tenemos una referencia, y Pau mencionó comité, que es un tema que no habíamos sacado hasta ahora, comité de ética. Entonces las pymes se preguntarán, ¿yo tengo que tener un comité de ética? Y bueno, no hay una respuesta única, dependerá de cada pyme. En general las grandes organizaciones tienen un comité de ética formado por distintas personas, interdisciplinario, que lo que hacen es ir fijando la vara de cómo resuelven los casos. Entonces, si ayer suspendimos a alguien porque no declaró un conflicto de interés, si mañana otra persona hace lo mismo, debería suspender a esa persona también, no la podría echar, digo, porque voy creando una especie de jurisprudencia, como dicen los abogados, de cómo voy evaluando. Por eso también es importante que a veces las decisiones sean tomadas en conjunto por distintas personas con distintas visiones respecto a un tema. Y otro tema que no mencionamos, que es importante también, es aprender de las lecciones, ¿sí? Estos casos que ocurren, normalmente las investigaciones son confidenciales, pero una vez que el caso está terminado y tomando ciertas precauciones para preservar esa confidencialidad, de alguna manera dar publicidad a lo que pasó y cómo terminó, ¿sí? Para que el resto de la compañía entienda y vea cómo estas situaciones aparecen, cómo se resuelven y qué es lo que la compañía espera, con un caso real, y eso se hace mucho, a veces hay casos que ocurren en otros lugares, otras veces con casos locales, pero eso es importante también. El dar publicidad, obviamente, resguardando la confidencialidad y no causando un perjuicio a la persona involucrada, pero sí usar esas experiencias para aprender y para evitar que vuelva a pasar. Y para mostrar a la gente, esto funciona. Ok. Y quería agregar, perdón, ¿no? Como dijeron en otros paneles, este código de ética que estamos hablando va a ser aprobado por la alta dirección, la gerencia o la... Esto genera un mensaje a los empleados, ¿no? De transparencia, una confianza, como dijeron, ¿no? La idea es que con estas situaciones a veces se quiebra esa confianza. Entonces, no es necesario en una pyme tener un comité de ética, tal vez simplemente con la reunión de que el código sea aprobado por las personas, digamos, que tienen la administración de la empresa, y después tener unas reuniones con un grupo, no sé, el jefe de contabilidad, de administración, alguien de operativa, o no sé, o de control. Son 4 personas nada más, 4 personas. Y hacer una pequeña minuta en donde se van tratando estos temas y, como dice Leo, se hace una jurisprudencia, no solo esto, sino si el código se cambió, o si se trató con un funcionario, o se habló con un proveedor, o si se capacitó en algo. Todo se va volcando en estas pequeñas minutas y reuniones, que lo pueden llamar comité de ética o no, pero digamos, no es necesario que tengan la infraestructura de una gran empresa para hacer estas reuniones.
y es algo que se puede hacer y que sea parte de la diaria. Va a generar también esta cultura y esta confianza y va a hacer que en el futuro estas actitudes de empleados que por ahí hacen algo específico que no va contra las normativas internas, vayan cambiando y se genere otra dinámica dentro de la compañía. Y es una cultura, esto es algo que lleva tiempo y lleva años formar esta cultura de ética, no es algo que se hace de la noche para la mañana, pero para empezar y pensando en el negocio, en decir yo quiero ser proveedor de, no sé, de IPF, es algo para tenerlo en cuenta y que se puede hacer, digamos. Ok, una pregunta tiene Lucía. No, en realidad yo quería aportar a lo que decían del comité, yo también he visto que se hacen como embajadores, ¿no es cierto? Sobre todo para empresas que por ahí como que tienen muchas sucursales, entonces como que cada sucursal es un embajador de la política de compliance o de ética, y que además funciona, lo tiro como idea porque además funciona porque es un igual, digamos, ¿no? Es mi compañero de la caja o algo así, y es un igual que simplemente se postuló y quiso, digamos, llevar esa posición y transmite de igual a igual el lineamiento de la política. Muy bien, entonces pasamos del riesgo al código, del código Juancito se metió en la difusión y empezamos a ver cómo difundirlo, ¿no? Las sanciones, el embajador. Ahora, una vez que tengo el código, ¿lo pongo en mi página web o no? ¿Lo pongo en la página web de la empresa o no? Sí. Sí, porque también para que el compliance no es algo de compliance, solamente de compliance, sino de todos, y también se le pide en muchos casos a los proveedores y a los contratistas que van a cumplir con ciertas obligaciones que surgen del Código de Conducta, con los principios que establece la compañía, ¿sí? Eso también es importante y por eso hay que darle publicidad. O sea, le damos publicidad, página web y después entrenamos. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí con el tema que decían de la publicidad, ¿no? Es esto de primero doy a conocer a todos mis empleados, aprobamos este código, ¿no? Leanlo, primero hay que abrir el código, como decía Juan, cuando yo voy a ser proveedor de una empresa grande, me va a decir, bueno, me va a mandar su código, me va a decir, léelo y tenés que adherir a este código. Yo también, como pyme, le voy a mandar mi código y le voy a decir, vos también tenés que adherir a mi código. Y después, ¿qué hago? Capacitaciones o charlas, si son una pyme, sobre los puntos, pero tal vez al punto práctico, yendo a lo que es una pyme, tal vez le podés dar lineamientos de cómo interpretás vos qué es lo que lees el código. El código tiene que estar en un lenguaje llano y sencillo para que lo entiendan todos, pero por si hay dudas en la lectura y no se entendió. Y yo si fuera una pyme iría más al punto de ver dilemas éticos a la hora de capacitar o a la hora de hacer pequeñas publicaciones. Bueno, vos estás en obra, no sé, se te acercó tal persona, te dijo, bueno, terminame vos antes que al otro. Bueno, esos dilemas, discutirlos, ponerlos en la mesa y entonces una capacitación más en donde hay una conversación entre las personas. Porque yo puedo, obviamente yo les puedo hacer, si son una empresa más grande, se suele hacer una capacitación general del código, donde se explica qué se quiso decir en cada punto, pero si voy a una pyme, tal vez lo que a mí me interesa es, en la práctica, es ver qué es lo que pasa, cuáles son situaciones reales que están pasando, que eso lo vi en la matriz de riesgo, porque para eso hice una matriz de riesgo y sé cuál es mi riesgo que me genera más impacto. Y sobre eso decir, bueno, ¿cómo actuamos acá? Pensarlo entre todos. Ante esta situación, digamos, ¿qué mirada podemos tener? ¿Cómo podemos evitar estas circunstancias? Como les comenté, en el caso de funcionarios puede salir que cuando hay una reunión que vayan dos personas, en caso de conflicto de intereses, un empleado que trabaja para mí, pero a la vez ofrece servicios de ingeniería a proveedores que pueden ser míos o no. Bueno, ¿cómo actúo en ese caso? Primero le pregunto a él, y esas capacitaciones me parecen mucho más valiosas porque es lo que se dijo en el primer panel, es bajarlo al 1 a 1, es como hacer el roleplay, en donde vos decís, bueno, esta situación real me pasa así, bueno, yo actuaría de esta manera, por lo que dice el código, y lo vas analizando y vas gestionando. Creo que eso. Ok, excelente. Dilemas éticos puntuales. ¿Y tu experiencia, Juan, en Shell?
capacitando tanta gente, tantos países, tantas políticas? ¿Cómo es? Primero tenemos como un capítulo general y después, que eso lo adaptamos. Yo siempre lo que hago antes de dar un curso es ver quién es la audiencia, a quiénes tengo, y me pasa porque no es que solo estoy dando capacitaciones para empleados de acá, sino que estos cursos ahora son virtuales, la mayoría, y se nota gente de todo el mundo. Entonces, en función de quién tengo en el público, son los casos prácticos que elijo, porque tengo como un temario general y después... Ahí está. Y después elijo un caso u otro en función de quiénes están del otro lado para, de alguna manera, adaptarlo al auditorio. Sí, ese es un punto. Ok, o sea que en algún punto coinciden los dos en que capacito en función de riesgo. La audiencia me dice qué riesgo tiene la persona que va a venir, entonces yo trabajo esos temas que quiero tratar con esas personas, y en la pyme les puede pasar lo mismo. Hay gente que tiene distintas funciones con distintos riesgos, entonces es importante, puedo tener una capacitación básica para todo el mundo, pero en algún punto necesito hacer un doble clic sobre algunas cosas o determinadas personas en particular. Es que además las funciones y las posiciones de los empleados están mapeadas en función de esos riesgos, y en función de esos riesgos le aplican determinados cursos y otros no. Esto ya también está diseñado en función de posiciones que están designadas, nominadas para determinados cursos. Ok, excelente. ¿Y métricas de esos cursos? ¿Hay métricas? ¿Conviene tener métricas de las cosas que hacemos? ¿Cómo es? Una vez alguien me dijo que lo que no se mide no se corrige. Ese es el mejor resumen. Muy bien, escueto Juan, pero fue contundente. O sea, lo que no se mide no se corrige. ¿Y qué métricas puedo tener en compliance de entrenamientos, por ejemplo? Y bueno, una va a ser la participación, ¿no? Porque, digamos, muchas veces pasa que uno pone más ahora con la virtualidad, porque antes, unos años atrás, era todo presencial, o sea, que tenían que ir sí o sí y iban. Pero bueno, ahora se da que es la conexión y muchas veces te pasa que no te prenden la cámara, que no sabes si está participando o no. Entonces también lo podés medir, yo creo, a través de pequeñas evaluaciones que vos hacés test de lo que se vio. Por ejemplo, no sé, yo suelo usar diferentes modelos de capacitaciones, a veces hago capacitaciones sincrónicas y asincrónicas, que son pequeños videos para hacer recordatorios, y cada una tiene su propio test, y eso es muy sencillo, porque hoy por hoy lo haces con un PowerPoint simplemente y poniendo clic en grabar y lo envías. Y otra métrica para mí también, no solo queda en las capacitaciones, sino que queda también en la comunicación. O sea, por más de que seamos una compañía pequeña, digamos, y que vamos a hacer una capacitación general y después nos vamos a abocar a dilemas éticos. Es como que compliance tiene que estar el pajarito que le está dando en la cabeza, porque así se genera la cultura, digamos, de compliance. Está todo el tiempo enviando como pequeños tips. Esto creo que salió también lo hablaron en el primer panel, y tirando cosas. Bueno, te pasa tal cosa, un mail, te pasa tal cosa. Sé que a veces no hay un lugar específico de comunicaciones y tal vez no tienen la capacidad, pero bueno, aunque sea una vez cada 15 días, poder poner, mandar artículos de nuevas regulaciones, o también puede ser ejemplos, porque hay muchos de sanciones que han tenido y eso está en internet. Entonces todas esas me parecen métricas para entender, y también una métrica fundamental es cada tanto hacer una encuesta, porque la matriz no es algo que se hizo una vez y quedó ahí estática y nunca más en la vida la volví a ver. La tenés que actualizar porque el negocio crece, hay otros riesgos, o ya tenés menos impacto en un riesgo y en otro, entonces por ahí vos decís, bueno, cada 2 años actualizo mi matriz. Listo. Bueno, ahora, ¿cuáles son mis nuevos riesgos? Entonces ahí hago otras capacitaciones, cambio mi código, y voy acompañando el crecimiento, digamos, de la empresa y el conocimiento. Y voy haciendo otra encuesta. Bueno, ¿qué sabes? ¿Vos sabés, conocés el código de ética? ¿Sabías que tenemos un código de ética? Bueno, preguntas, demandas. Bueno, este código de ética, ¿qué dice?
si recibís regalos, ¿cuál es la política interna? Le preguntás en una encuesta, un Word le mandás, que te responde y te lo manda, un form, no sé, y ahí vas evaluando qué saben, y esa es la mejor medición, evaluar al equipo, y eso también se hace en la matriz. Excelente. Hay una pregunta por allá, estaba por cerrar el panel. Por cerrar el panel, me voy a acercar. No, fuerte y alto ahí. Una vez que está implementado y funciona ya en la empresa, ¿el sistema, el programa es auditable? ¿Se audita internamente? ¿Audita una empresa certificadora? ¿Cómo está el funcionamiento? Sí, es auditable y todos los entrenamientos, todo eso genera otro tema que no hablamos. A ver, ahí está. Otro tema que no mencionamos son los registros. El código de conducta. El código de conducta incluye un registro para lo que son regalos y hospitalidad, registro de conflicto de interés, registro para las personas que concurren, por ejemplo, en representación de la compañía a cámaras y asociaciones, y todo eso, y además todos los entrenamientos, los exámenes de los entrenamientos, todo eso queda documentado porque todo es auditable, ¿sí? Interna o externamente, depende, pero sí. O sea, auditoría. Andrea tiene una pregunta también. Bien. En relación a lo que dijo Paola y la realidad, cómo la puede vivir en la empresa. Me encantó eso de la empresa, a la contratación, yo viene con un infeliz código de ética recién inaugurado a presentarme porque cumplió todos los requisitos. Firmar un código de ética, me dice, que contrato, tenés todo, que tenés que venir. Bueno, yo te mando un lío, me encantó ahora. Te lo cuento la... Ahí no pasa eso. A mí no me pasa eso, pero... Eso por eso ir a un departamento de contratación de compras y les voy a leer el código de yo tengo el mío, listo, saquémoslo y contratemos otro. No, me van a llamar a mí o lo van a llamar a la persona de compliance y van a analizar el código, y la persona de compliance va a analizar el código y va a ver si tiene principios equivalentes. Porque yo no voy a afirmar que al final del día, la compañía va a decir yo cumplo mi código de ética y el proveedor va a decir yo cumplo mi código de ética. Lo que van a analizar es si ambos códigos tienen principios equivalentes. Y con eso estamos bien, ¿sí? Porque yo tampoco puedo seriamente decir voy a cumplir el código de ética de Paola, porque tiene un montón de cosas que mis empleados los empleados de la compañía que yo represento no van a poder cumplir, porque está diseñado para otra empresa, ¿sí? El debate... Se puede dar eso, te lo digo al revés. Yo hace muchos años incluía en determinados los contratos de más de $100.000 tenía que incluir cláusulas de anticorrupción. Te estoy hablando hace más de 10 años atrás y ¿qué pasaba del otro lado? Nadie lo leía. Entonces esas cláusulas pasaban como si fuera una cláusula más del contrato. Nadie la leía. Hoy tengo temas comerciales cerrados y temas de compliance abiertos porque tengo del otro lado gente de compliance que me discute las cláusulas de compliance y los términos de los derechos de auditoría que le puedo plantear, y me ha pasado en más de una ocasión donde tengo al comercial diciéndome necesito cerrar este contrato y tengo a la persona de compliance diciendo esto no lo podemos firmar, ¿sí? Entonces sí, se dan esas cosas y creo que son diálogos constructivos y hay veces que llevan más tiempo del que tenemos, es así, ¿sí? ¿Ahora decir algo? Bueno, con respecto a eso que decís, creo que lo que decía Juan básicamente es una relación de confianza, es eso. Y el código lo que busca es eso. A veces te va a pasar que
tenés distintas situaciones, sé que por la vorágine del trabajo pasa en muchas empresas que lo firman y lo guardan en un cajón, pero la idea no es esa, sino que previamente ustedes tuvieron una conversación antes de ser proveedores o asociarse, digamos, como empresa de alguna manera, o tener una relación, y entiendo que tuvieron una conversación clara que se basó en la confianza y que por eso están contratando ese servicio o están acercándose a esa persona. Entonces, en definitiva es eso. Lo que te va a dar el código de ética va a ser, es algo transparente y que genera confianza en quien vos contratás internamente para tus empleados. Y también es reputacional, que también lo hablaron en otros paneles, porque la reputación se va generando, la vas creando con los años, ¿no? De trabajo duro y demás, bueno, trabajo en general, y con este código vas a generar esa relación de confianza y una reputación en ese mercado que vos estás trabajando. Excelente, el tiempo es tirano. Me quedo con la frase, lo que no se mide no se puede corregir, de Juan Bautista Lafitte. Muchas gracias Paola, muchas gracias Juan.